Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, su capítulo 4, versículos del 1 al 8. Vamos a leer la palabra de Dios. Hermanos y amigos que nos visitan, esto es Dios hablando a su pueblo y a ustedes por medio de su palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oremos suplicando la ayuda del Espíritu Santo en el acto de la predicación y audición de la palabra. Espíritu Santo del Dios Trino, gracias porque tú haces posible que hoy, por medio de la palabra escrita y correctamente expuesta, los pecadores vengan a Cristo en arrepentimiento y fe, y los creyentes seamos edificados, madurados, y la Iglesia solidificada aún más en su estructura bíblica. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. La Iglesia evangélica durante el siglo XX que pasó y lo que va del siglo XXI ha padecido una desviación muy severa en los diversos frentes de su servicio a Dios. En estos tiempos, la Iglesia ha sido guiada por falsos apóstoles y falsos profetas que dicen recibir directamente de Dios dirección. La Iglesia ha estado centrada en falsos dones del Espíritu Santo, falsos milagros. El evangelismo es falso y la adoración bíblica es una adoración mundana. En vez de servicios de adoración, se realizan servicios de entretenimiento. Pero lo más grave es que la Iglesia contemporánea eliminó del culto a Dios la verdadera predicación. La Iglesia de nuestro tiempo eliminó del culto a Dios la verdadera predicación. ¿Y cómo lo ha hecho? Dándole más importancia a la música, y no precisamente la mejor música para adorar a Dios. La predicación verdadera fue reemplazada por algo más entretenido, fue reemplazada por algo más visual para una generación más visual, fue reemplazada por algo más actual, fue reemplazada por algo más alegre, por algo más práctico, por algo temático. Y con temático quiero decir que los predicadores de nuestro tiempo leen un pasaje de la Biblia para simular que están predicando la Biblia, pero toman ese pasaje como un trampolín para hablar de otras cosas que les han sucedido a ellos. Y me sucedió esto, y me sucedió lo otro, y aprendí esto, y aprendí lo otro, y su experiencia personal es lo que prima, y no vuelven a acordarse jamás del texto que leyeron. Repito, simulan que leen la Biblia, simulan que honran la Biblia. Contrario a esto, la Iglesia más antigua, desde los sucesores de los apóstoles,
exceptuando algunos de esos sucesores de los apóstoles que eran muy imaginativos y se llamaban predicadores alegóricos, exceptuando a ese pequeño grupo de predicadores imaginativos, la Iglesia desde el tiempo posterior a los apóstoles predicó la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, línea por línea. Y eso se conoció desde la antigüedad como predicación expositiva. Predicación expositiva. Luego, en la Edad Media, con la terrible oscuridad y la desaparición del Evangelio, la Iglesia abandonó la predicación expositiva por el sacrificio de la misa. Gracias a la Reforma Protestante, a Martín Lutero, a Juan Calvino, regresa la predicación expositiva y el altar del sacrificio de la misa es quitado y reemplazado de nuevo por el púlpito. Y las solas de la Reforma, sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo para la gloria de Dios, exigen predicación expositiva. Y en la época de la Reforma, el trueno de la predicación expositiva resuena sobre todo el mundo. Y en la época dorada del puritanismo y los grandes avivamientos, la verdadera predicación fue dominante. Pero en nuestro tiempo, siglo XX y siglo XXI, la verdadera predicación se ha ido de nuevo del púlpito. Y nosotros hoy, nosotros los que estamos aquí, estamos siendo llamados por Dios a regresar a la predicación expositiva. Y de eso se trata nuestro texto en el día de hoy. Pablo está guiando a su sucesor Timoteo antes de morir para que tenga un ministerio como el de él. Lo está invitando a imitarlo y está poniendo las bases inconmovibles de la vida de la iglesia. Y por eso le ordena a Timoteo una sola cosa: predica la palabra. Eso es lo más importante que Pablo tenía que decir antes de morir. Piensen que cuando una persona está muriendo, dice cosas realmente importantes. En tu lecho de muerte, tu madre o tu padre, tu hijo a tu lado, tu esposa, dices lo que hay en tu corazón, dices lo que verdaderamente eres, lo que verdaderamente sientes, le dices: padre te amo, mamá te amo, hijo te amo. Pablo antes de morir exhala su último aliento y dice: predica la palabra. Predica la palabra. Esa es la voz de un moribundo, el más grande siervo de Dios de todas las épocas. Dice antes de morir, su último aliento es este: predica la palabra. Y su voz resuena, debe resonar por siglos enteros a todas las iglesias, de generación en generación. Predica la palabra. Es la voz de Dios que le dice a su pueblo: predica la palabra. El tema de nuestro pasaje es pues muy sencillo. Es un llamado a la iglesia de todos los tiempos a la predicación expositiva. Y el título que hemos puesto a nuestro mensaje en el día de hoy es: regresando a la verdadera predicación. Regresando a la verdadera predicación. Y para exponer nuestro pasaje vamos a dividirlo en 3 sencillos puntos. Vemos en el pasaje un llamado a la predicación expositiva en los versículos 1 y 2. Un llamado a la predicación expositiva en los versículos 1 y 2. Segundo, veremos las razones para la predicación expositiva en los versículos del 3 al 7. Las razones para la predicación expositiva. Y en tercer lugar veremos la recompensa para la predicación expositiva en el versículo 8. La recompensa para la predicación expositiva en el versículo 8. Un llamado, unas razones y una recompensa en relación con la predicación expositiva. Veamos pues en primer lugar el llamado a la predicación expositiva. Y lo primero que tenemos que decir de este llamado es que es un llamado solemne. Versículo 1.
Te encarezco, eso tiene sentido de urgencia, delante de estos dos testigos, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Todo asunto en Israel se resolvía con dos testigos. He aquí mis dos testigos. Te encarezco con urgencia delante de estos dos testigos, Dios y el Señor Jesucristo, que no solamente son mis testigos hoy al encargarte esto, sino que serán tus jueces, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pueden ver ahí que es un llamado solemne, delante de dos testigos, que a la vez serán jueces de Pablo, jueces de Timoteo, jueces tuyos y jueces míos, jueces de la iglesia, si predicó o no la palabra. Pero no solamente es un llamado solemne, sino que es un llamado claro. Es un llamado claro, dice el verso 2. ¿Qué es lo que te encarezco delante de estos dos testigos que serán tus jueces? Verso 2, que prediques la palabra. ¿Qué puede ser más claro que eso? Predica la palabra. La palabra predica, que está ahí en el original griego, se refiere no a la predicación callejera que yo pueda hacer, no a la predicación persona a persona, no se refiere a la consejería bíblica que yo pueda dar. Cuando se habla de predica la palabra, se refiere a la exposición pública de la palabra de Dios con el pueblo de Dios reunido. Y debe haber un predicador que cual heraldo predica la palabra. No es la predicación personal, es la predicación pública, porque este es el principal medio de gracia. Por medio de la predicación pública de la palabra de Dios, le ha placido Dios salvar a los pecadores. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Por medio de la predicación pública de la palabra, la iglesia es edificada hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios y la unidad de la fe. Por medio de la predicación pública, la iglesia es fortalecida. Es el principal medio de gracia. Así que aquí tenemos un mandato no solamente para el predicador. El predicador tiene este mandato: reúne la gente y predícales públicamente. Por eso la predicación no puede ser reemplazada por algo más visual. La predicación no puede ser reemplazada por una obrita de teatro, por unos títeres. La predicación no puede ser reemplazada por un número del grupo de niños. No, la predicación de la palabra de Dios es el principal medio por el cual Dios habla a su pueblo. Así que aquí hay un mandato para el que predica, pero también hay un mandato para la iglesia. A la iglesia se le ordena reunirse para escuchar la palabra públicamente predicada. Por eso es que ustedes vienen aquí el domingo, porque aquí está la presencia de Dios y porque aquí habla Dios. Cuando su palabra está siendo expuesta públicamente, aquí habla Dios. Porque la palabra de Dios predicada correctamente es palabra de Dios. Y eso es lo principal que la iglesia debe hacer por los siglos: predica. ¿Pero qué debo predicar? ¿Lo que me pasó ayer? ¿Las ideas que vienen a mi mente? ¿El último descubrimiento de la psicología moderna? ¿O debo enseñar lo que enseñó Aristóteles o el sociólogo tal o el psicólogo tal? No, eso no es lo que soy llamado a predicar. Estoy llamado a predicar la palabra. Es decir, la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Y la Escritura misma dice: si alguno no se conforma a las palabras del Señor Jesucristo, está extraviado. Deben ser las palabras de Cristo saliendo de la boca del predicador. Eso es lo que salva, eso es lo que santifica. Eso es lo que hace sentir vivo al creyente, escuchar a su Dios. Oh Señor, hemos venido aquí para oír tu voz. Y tu voz estará con el predicador. Porque no confiamos en el predicador, confiamos en ti, que nos hablas y has escogido hablarnos por medio de pecadores como nosotros. Creemos en el poder de la predicación. Creemos que a través de la predicación Dios nos habla. Y por eso no queremos dejar de venir a un culto. No venimos aquí por cumplir. Venimos para escuchar a Dios, porque le amamos.
y le decimos como la novia a su novio o la esposa a la esposa al esposo: amado, hazme oír tu voz, hazme oír tu voz. La voz de Dios en este tiempo es la predicación expositiva de la palabra de Dios. No son revelaciones directas de Dios al hombre, es una manifestación indirecta. No son profecías, no son sueños, no son visiones, predica la palabra. ¿Y qué es entonces predicar la palabra? ¿Qué es lo que debe hacer el predicador? ¿Qué es lo que debía hacer Timoteo y todos los que somos hoy sucesores suyos? Ahí mismo en las epístolas de Pablo a Timoteo, solo que en la primera, en el capítulo 4, verso 13, Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura. La palabra de Dios tiene que ser leída. Aquí no se refiere a la lectura personal que usted hace en su devocional personal. Es la lectura pública de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es solamente leída, ella ya tiene poder. La sola lectura de la palabra de Dios tiene poder, mis hermanos. La sola lectura. Pero esa lectura debe ir acompañada de enseñanza. Dice: ocúpate en la lectura, ocúpate en la enseñanza. Es decir, después de que leas, enseña lo que leíste. O sea, explica lo que leíste. Y luego de que hayas explicado lo que leíste, exhorta, es decir, anima, estimula a tus oyentes a que obedezcan lo que explicaste. Por eso la predicación expositiva son solo tres cosas: leer, explicar y aplicar a nuestras vidas la palabra de Dios. Y hoy en día, las personas que se suben a un púlpito cristiano y que son transmitidos por la televisión y miles los ven, no están leyendo, explicando ni aplicando la palabra de Dios. Por eso este mandato es urgente que nosotros lo tomemos y lo apliquemos en nuestra iglesia y le digamos al mundo que están desobedeciendo a Dios las iglesias cristianas, porque hoy en ellas no se predica la palabra. Entonces no solamente es un llamado solemne y no solamente es un llamado claro, sino que es un llamado para todo tiempo. Continúa diciendo el verso 2: que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso significa que la palabra debe ser predicada en cualquier situación, en cualquier condición, sea la condición del predicador, sea la condición de la iglesia, sea la condición del mundo, en cualquier condición, la palabra debe ser predicada, en tiempos favorables o en tiempos desfavorables. Entonces no solamente es un llamado solemne, es un llamado claro, es un llamado para todo tiempo, sino que también es un llamado confrontacional. Es un llamado confrontacional, y aquí se diferencia la verdadera predicación de la que no lo es. La verdadera predicación no solamente es a tiempo y fuera de tiempo, sino que ella redarguye y reprende. Aquí tenemos dos imperativos muy claros que son en forma negativa. Redarguir y reprender son dos imperativos negativos que significan revela lo malo, revela lo malo. La predicación verdadera le revela al hombre su pecado. Hoy en día los predicadores no quieren predicar de manera confrontacional. Hoy en día lo que predomina en los púlpitos es la psicología falsa o el evangelio falso de la alta autoestima. Lo que predomina hoy es la actitud positiva, y los predicadores se paran en el púlpito, leen un pasaje y lo que sigue de ahí en adelante es alta autoestima y actitud positiva. ¡Échale ganas! Porque tú puedes, tú eres grande, tú eres un hijo del rey, puedes hacerlo, échale ganas. No es redarguye y reprende.
Ahora, si usted decide como predicador comenzar a predicar de manera expositiva y aquellos pasajes que le muestran al hombre su miseria, lo más seguro es que al predicador le van a decir que es un legalista exagerado y sin amor. Yo recuerdo muchas veces cuando terminaba mis sermones aquí en la ciudad de Medellín o en la ciudad de Quibdó, donde plantamos iglesias, que algunos hermanos de buen corazón se me acercaban a decirme: mira, Sergio, valoramos tus buenas intenciones, pero a ti te falta amor. A ti te falta amor. La predicación tuya no tiene amor. Bueno, decía yo, el punto es que el texto que prediqué hoy habla de la depravación total humana. Entonces yo tengo que hablar de la depravación total humana. Al final yo voy a mostrar el amor de Dios en la persona de Cristo perdonando a pecadores depravados. Pero todo el tiempo estuve al exponer el texto mostrando la depravación total humana. ¿Y qué sucede en las personas de nuestro tiempo? Que eso rechina en sus oídos. Las personas no quieren oír lo malo que son, lo depravados que son. Y cuando Pablo dice aquí, redarguye y reprende, se refiere a eso, a descubrir el mal que hay en los corazones, y lo contrario a esto es la predicación aduladora o lisonjera. Pero no todo el tiempo estamos predicando de esa manera, todo depende del contenido del texto. Hay textos que nos animan demasiado, que si usted predica fielmente el texto lo que está lleno es de consuelo y de estímulo. Y entonces la Escritura continúa diciendo, redarguye, reprende y exhorta. La palabra exhorta tiene un significado positivo, es decir, anima, estimula, fortalece a seguir adelante. El predicador que es fiel al texto se verá con frecuencia reprendiendo y redarguyendo, pero con mucha frecuencia se verá estimulando, exhortando y animando. Así que es una predicación no solamente confrontacional, sino que es una predicación que anima. Pero el predicador que quiera tomar la decisión de ser un predicador expositivo tendrá que sufrir con paciencia. Sigue diciendo el verso 2, exhorta con toda paciencia. El predicar expositivamente será algo sufrido. Con paciencia tendremos que soportar las críticas de otros y los sufrimientos que nos vendrán, incluidos nuestros hermanos cristianos, por predicar así. Por eso Pablo le dice en el versículo 5 a Timoteo, soporta las aflicciones. Y por eso una mente preparada para la aflicción es algo que se debe predicar en todo momento. Yo creo que ya no hay un solo sermón mío en donde yo no hable de una mente preparada para la aflicción. Hermanos, tenemos que soportar aflicciones. Si decidimos ser una iglesia y nuestros predicadores ser expositivos, entonces soportaremos aflicciones. Por eso el mandato, el llamado es un llamado al sufrimiento. Pero no solamente es una predicación que invita al sufrimiento, sino que es una predicación doctrinaria. Dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Es decir, que la predicación debe estar cargada de doctrina. El predicador debe mostrar realmente lo que la Biblia enseña en todo el consejo de Dios. Así que cuando está predicando un texto, el predicador puede mostrar lo que ese texto muestra acerca de Dios, la doctrina de Dios. Puede mostrarle lo que la Biblia enseña acerca del hombre, la antropología cristiana, a Cristo en el texto. Debe mostrar a Cristo en el texto, lo que enseña sobre la iglesia, sobre el futuro. Es una predicación cargada de doctrina y que no evade ninguna doctrina. Si en el texto se habla del infierno predico. Si el texto habla del arrepentimiento predico. Y si el texto dice que los hombres somos depravados desde la punta de la cabeza hasta los pies, así lo predico. Tengo que ser fiel a las palabras que se me han encomendado. Las palabras que ha dicho el Señor, esas palabras diré como predicador expositivo. No otras, sino estas que el Señor me ha dado. Sus palabras llenen la boca del predicador y el pueblo escuche sus palabras porque son pan de vida que ha de alimentarlos. Pero si comienzo a hablar de psicología, del último hallazgo de la neurofisiología, de la filosofía de Aristóteles, de la alta autoestima, de la actitud positiva, estoy predicando basura. Y por eso es que las personas están saliendo de las iglesias, porque al final de cuentas, después de 5 o 10 años, el pobre niño, el pobre pequeño que en 10 años no ha madurado nada,
después de 10 años llega a la conclusión: aquí no se predica la palabra. Y por eso cuando viene a una iglesia como esta, escucha los cánticos y dice: no me gusta la música. Pero escucha la predicación y dice: aquí sí se predica la palabra. Y se queda contra su gusto musical con tal de escuchar la palabra. Esa es la predicación expositiva. La predicación expositiva es entonces un llamado solemne a predicar de manera clara solo la Escritura en todo tiempo, de manera confrontacional y que anime, dispuestos a sufrir y a enseñar toda doctrina, cueste lo que cueste. Toda doctrina debe ser predicada. La doctrina del plan de Dios, la doctrina del decreto de Dios, la gloriosa doctrina de la predestinación, la doctrina de la expiación limitada. El mundo de nuestro tiempo necesita saber que Cristo no murió por todo el mundo. Cristo murió por su pueblo, por sus ovejas, por los que el Padre le dio. La gloriosa doctrina de la expiación limitada. Gloria a Dios, gloria a Cristo, porque su muerte fue eficaz y salvó. Debemos predicar todo el consejo de Dios y no debemos tener temor de predicar cualquier doctrina que esté en la Biblia sin torcerla. Ese es pues el llamado a la predicación expositiva. Pero ahora veamos en segundo lugar en nuestro pasaje las razones para la predicación expositiva. Y básicamente encontramos dos razones por las cuales Pablo urge a Timoteo y en él a la iglesia de todos los tiempos a predicar solo expositivo. La primera razón es la inclinación mundana de las mayorías pseudocristianas. La inclinación mundana de las mayorías pseudocristianas. Versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo, y créanme, el tiempo es ahora, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa deseos interiores pecaminosos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, este tiempo es ahora. Ahora es que no sufren la sana doctrina. ¿Quiénes son los que no soportarán la sana doctrina? No es el mundo, son los llamados cristianos. La cristiandad falsa, la cristiandad pseudocristiana no soportará la sana doctrina. Ellos creen que sana doctrina es solamente decir que son trinitarios. Creen que con decir que son trinitarios ya son verdadera doctrina. Pero además, dicen que son trinitarios, pero además de eso, rechazan el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Porque cuando se les predica lo que la Biblia dice sobre el hombre y su depravación, ellos lo rechazan. Y creen en un mito que ha afectado grandemente a la humanidad, que es el mito del libre albedrío. La Biblia enseña claramente que el hombre está tan depravado que él no puede hacer nada por sí mismo para salvarse. La Biblia enseña que el hombre está muerto, corrupto, por completo. El hombre es una criatura completamente destrozada y no puede hacer nada a sí mismo por salvarse. Todo lo que el hombre hace es malo, aún sus buenas obras son contadas como trapos de inmundicia. Y cuando los cristianos de nuestro tiempo comienzan a oír esa doctrina, sus oídos comienzan a rechinar y comienza a alborotarse en su interior el mito del libre albedrío. Y no soportan la doctrina de la depravación total. Y si no soportan la doctrina de la depravación total, nunca podrán entender que la salvación es por gracia. Porque la doctrina de la depravación total humana humilla al hombre de tal manera que el hombre no puede participar de ninguna forma en su salvación. Y el hecho de no poder participar en su salvación lo humilla, pero eso es totalmente contrario a lo que la iglesia falsa de nuestros días cree. Eso es contrario al evangelio falso de la alta autoestima, porque la depravación total humana te dice que eres eso, depravado. Pero el evangelio de la alta autoestima te dice que tú eres grande, que tú puedes. El falso evangelio de la alta autoestima hace aborrecer el verdadero evangelio.
Y por eso, porque Dios está haciendo un movimiento de reforma y muchos en las iglesias falsas y gigantescas de nuestros días están escuchando la verdad. Por eso ya usted puede encontrar en internet artículos como este: 10 razones para no ir a una iglesia bautista reformada. Usted entra a Google y busca 10 razones para no ir a una iglesia bautista reformada. Las mega iglesias falsas que no soportan la verdad están preocupados, porque los pequeñitos dentro de esas iglesias están escuchando al hermano Paul Washer, están escuchando al pastor Sugel Michelin, están escuchando al doctor Sproul, y están aprendiendo que nunca les han enseñado el verdadero evangelio de la gracia de Dios, y lo consideran un peligro, y por eso ya están haciendo un manual para evitar que sus discípulos escuchen en internet predicadores reformados. 10 razones para no asistir a una iglesia bautista reformada. Ya está circulando en internet, porque no soportan que le digamos que el hombre es depravado, que el hombre no puede hacer nada por su salvación. No soportan que se le diga al hombre que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, porque eso les parece injusto. No soportan que se diga que Cristo no murió por todos. No soportan que se diga que la salvación no se puede perder. Cuando decimos que la salvación se puede perder, estamos predicando un evangelio de obras, porque en última instancia la salvación no depende de Dios, sino de mí. Y ellos no soportan eso. Ellos aborrecen eso. En cambio, quieren que se predique conforme a sus propias concupiscencias. Un cristianismo sensual, centrado en los deleites de este mundo, otra vez en la alta autoestima, en la prosperidad y en la actitud positiva. Y esos son los predicadores lisonjeros de nuestro tiempo, que acumulan multitudes para escucharlos. ¿Cuáles son las razones por las cuales es necesaria la predicación expositiva? En primer lugar, por la inclinación mundana de las mayorías pseudocristianas. Pero en segundo lugar, porque hay la necesidad de un reemplazo para el predicador expositivo. El predicador expositivo más importante de todas las épocas fue nuestro Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, el más grande predicador expositivo es el apóstol Pablo. Y él está a punto de morir. El primer predicador expositivo está en el cielo. El segundo predicador expositivo está a punto de morir. ¿Quién los quiere reemplazar? Timoteo dice: yo. Y muchos que están aquí conmigo, muchos que sabemos que hemos sido llamados para esto, decimos con ellos: yo lo quiero reemplazar. Yo quiero morir siendo un predicador expositivo. Yo lo quiero reemplazar. Por eso es necesaria la predicación expositiva, porque se necesita una sucesión de predicadores expositivos. Hermanos, esta iglesia está quedando muy linda. Sus paredes muy hermosas, la tarima, el sonido, todo muy hermoso, las flores. Pero si aquí no hay quien predique expositivamente, esta iglesia es una sinagoga de Satanás. Tiene que haber una sucesión de predicadores expositivos. Aquí podemos tener 10,000 personas, pero si no hay quien predique expositivo, esta iglesia no servirá de nada. El Espíritu Santo se irá de ella. Por eso los que ahora estamos poniendo el fundamento, debemos asegurarnos que los que nos van a suceder sean predicadores expositivos. Y por eso lo que tenemos que hacer es dar nuestra vida predicando expositivamente, para que ellos aprendan a hacerlo y hagan solo eso. Por eso es necesaria la predicación expositiva, porque se necesita una sucesión de predicadores expositivos. Verso 6. Porque yo, el segundo mejor predicador expositivo de la historia, ya estoy para ser sacrificado. Voy a morir, hijo amado Timoteo. El tiempo de mi partida está cercano. Voy a ir a ver al Señor. He peleado la buena batalla. He defendido con mi predicación la fe. He acabado mi carrera. Mi carrera era predicar expositivamente a todos, a tiempo y fuera de tiempo, el evangelio de la gracia de Dios.
He guardado la fe, he defendido la fe, la he protegido de los judaizantes, la he protegido de los paganos, la he protegido de todo cuanto mentiroso me ha atravesado Satanás, la he guardado, la he defendido, porque lo que me ha dicho el Señor, eso les he dicho a ustedes. Por eso me voy tranquilo a recibir mi corona. Es necesario que volvamos a la predicación expositiva, porque es necesaria una sucesión de predicadores expositivos. Y algunos aquí saben que hacen parte de esa sucesión. Nuestros jóvenes en el seminario saben que ellos hacen parte de esa sucesión. Muchos aquí de nuestros hermanos varones saben que ellos hacen parte de esa sucesión. Hermanos, nuestro mayor tesoro es la Biblia y nuestra actividad más importante es la predicación expositiva. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Si no tenemos predicadores expositivos, no tenemos nada. Vemos pues un llamado a la predicación expositiva, las razones para la predicación expositiva y finalmente, más breve, las recompensas para la predicación expositiva. Versículo 8. Por lo demás, todo lo que queda por fuera, ya te lo he dicho, Timoteo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No sabemos qué es esta corona de justicia, pero sin duda es una gran recompensa. Y esa gran recompensa será no solo por predicar expositivamente, sino por acompañar la predicación expositiva de una vida totalmente entregada a Dios. Somos predicadores expositivos aquellos que exponemos solo la Escritura, pero acompañamos nuestra vida con una vida de consagración y santidad al Señor. Si predicamos con nuestra vida durante todo el tiempo de nuestra peregrinación y somos expositivos, recibiremos esta gran recompensa que nos dará el Señor, el juez justo en aquel día. Y aquí vemos claramente cómo el llamado a la predicación expositiva de Pablo está centrado en Cristo. Ven ustedes cómo comienza el pasaje, invocando a Dios y al Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina el pasaje? De la misma manera, invocando al Señor Jesucristo como juez justo. Así que este llamado a la predicación expositiva es poderosamente centrado en Cristo. Cristo está al principio del pasaje, Cristo está al final del pasaje y Cristo está en el medio del pasaje. ¿Por qué? Porque la predicación expositiva es poderosamente cristocéntrica. Por eso todos los que subimos al púlpito debemos mostrar a Cristo en cada pasaje. De lo contrario, no hemos predicado expositivamente. ¿Qué es lo que hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido lo siguiente: la iglesia de hoy muestra su gran decadencia por el abandono de la predicación expositiva. 2. La iglesia muestra su regreso a la verdad cuando admite solo predicación expositiva. 3. La predicación expositiva son 3 cosas: el leer, explicar y aplicar el pasaje. Y 4. Hay grandes recompensas de Cristo para el predicador que se mete en esta sucesión y gasta su vida entera para predicar expositivamente, y para la iglesia que apoya su labor. Así que, siguiendo el fiel orden de la predicación expositiva, he leído el texto, he explicado el texto y ahora debo aplicar el texto a las personas que me escuchan. Y dentro de las personas que me escuchan hoy hay 2 grupos particularmente. Este pasaje tiene aplicaciones para aquellos que hemos sido llamados a suceder al apóstol en la predicación expositiva, que somos solo varones. Hay un llamado aquí para los varones que estamos siendo tocados por Dios para predicar expositivamente. Pero también hay aplicaciones para la iglesia, los que apoyan al predicador expositivo. Déjenme hablar primero con palabras de aplicación a aquellos que somos llamados a la sucesión en la predicación expositiva. A los hermanos, a los varones. Las mujeres no pueden venir al púlpito a predicar. Esa no es la función que Dios les ha dado. Al púlpito a predicar expositivamente debemos subir solamente varones. Ahora yo no tengo tiempo para explicar eso en la Escritura, pero créanme que en la Escritura está claro esto.
Así que este llamado es en primera instancia para los varones que hemos de tomar la posta y predicar expositivamente el resto de nuestras vidas. Hermanos, a nosotros nos habla el Señor. Y lo primero que nos está diciendo Él aquí es que este oficio de predicar expositivamente es el más importante sobre la faz de la tierra. No hay ningún oficio más importante que subir a un púlpito en domingo, el día del Señor, leer un pasaje, explicar un pasaje y aplicar un pasaje. Eso es lo más importante que cualquier ser humano pueda hacer en su vida. Si alguien descubre el remedio contra el cáncer y se pasa toda la vida librando a millones de personas de morir de cáncer, no se asomará siquiera en la grandeza de aquel que pasó toda su vida simplemente leyendo, explicando y aplicando un pasaje de la palabra de Dios. Es el oficio más digno e importante sobre la faz de la tierra. Así que si Dios te ha llamado a ser un predicador expositivo, recibe su llamamiento con temor y temblor. Hermano que me escuchas, y recíbelo para prepararte. Debes prepararte. Uno no se hace predicador expositivo de la noche a la mañana. Debe prepararse, debe estudiar profundamente su Biblia, debe estudiar las otras materias auxiliares del estudio bíblico, la teología bíblica, la teología sistemática, la teología histórica, la teología pastoral, la teología exegética, la teología de la predicación. Son cosas que los predicadores debemos dominar, y para eso deben existir instituciones como el Seminario Reformado Latinoamericano, que nos ayudan con excelentes profesores a los que hemos de suceder en la predicación expositiva, a conocer estas disciplinas y aplicarlas en beneficio de la buena exégesis y exposición del texto. Así que si has recibido este llamado, también debes prepararte. Prepárate lo mejor que puedas. Dedica tiempo, esfuerzo, recursos a esa preparación. Y comienza a ejercer el ministerio de predicación expositiva en el contexto de tu iglesia. Hermanos, los pastores vamos a reconocerte como predicador expositivo. Hermanos, nosotros vamos a darte la oportunidad de subir al púlpito. Nosotros vamos a darte la oportunidad de ver que la gracia de Dios está en ti. Vamos a escucharte predicar y vamos a ver el poder de Dios fluyendo en ti. Si Dios te ha llamado, no te impacientes, espera un poco. Debes llenarte de conocimiento, fuerza, y cuando subas al púlpito la iglesia entera verá que eres un siervo de Dios y que Él te ha dotado con poder para predicar. Así seas el más humilde de la congregación, no tengas un doctorado o otras cosas que te distingan, pero el más humilde puede ser el mejor. Cuentan que el gran predicador y erudito puritano John Owen, llamado el príncipe de los puritanos, cada 8 días acudía o frecuentemente acudía a la pequeña iglesita del otro gran puritano John Bunyan. La diferencia entre Owen y Bunyan era que Owen era un hacedor de ollas, un hojalatero, y Owen era un doctor con las letras más altas de su época, un erudito, y Bunyan solo había pasado su vida golpeando metales y haciendo ollas. Y le preguntaban a este gran hombre de Dios: señor Owen, ¿usted por qué va cada 8 días a escuchar predicar al señor Bunyan si usted tal vez conoce la palabra de Dios mejor que él? Él decía: sí, pero nadie la predica como él. Nadie la predica como él. El más sencillo, el más humilde, puede ser el mejor predicador. Y aquí en esta iglesia, tú, mi querido hermano, vas a tener la oportunidad. Porque nosotros necesitamos que aquí haya predicadores expositivos. Y necesitamos enviar a otros lugares predicadores expositivos. El gran gozo de nuestra alma es escuchar que una iglesia reformada se está abriendo en Cuturú. Y allá en Cuturú vamos a enviar a uno de nuestros mejores predicadores expositivos. Y nuestro gusto, nuestro gozo será escuchar cuando los hermanos nos digan: hermanos, qué bendición este hermano que ustedes enviaron. Es un verdadero predicador, nos ha enseñado a ver a Cristo. Hoy amamos más a Cristo desde que este hermano llegó a nosotros. Necesitamos preparar a esos jóvenes predicadores y enviarlos donde hay hambre y sed de la palabra, donde Dios está haciendo la reforma.
Así que la iglesia entera debe estar comprometida para que estos jóvenes predicadores expositivos sean preparados y puedan ejercer su ministerio. Y eso nos lleva a la segunda línea de aplicación que tiene que ver con la iglesia. Este pasaje no solamente habla a los que vamos a ser predicadores, sino a la iglesia. Y lo que le dice a la iglesia es: iglesia, tú debes reconocer a esos predicadores. Tú debes prepararlos, iglesia. Tú debes elegirlos, tú debes apoyarlos. Por eso este texto te pregunta, es como si el Señor Jesús te estuviera preguntando: ¿entiendes la importancia de la predicación expositiva? ¿Entiendes lo importante que es la predicación expositiva para el avance de mi reino? Te dice el Señor. ¿Entiendes lo importante que es la predicación expositiva para la santificación de tu alma? ¿Sabes qué? Mientras un predicador expositivo está condenando tu pecado al exponer correctamente la palabra, en ese momento Dios te limpia de tu pecado, te libera. No es lo mismo usted pasar 30 años en una iglesia donde se predican historias cómicas que una iglesia donde se predica expositivamente. Después de 30 años de escuchar solo predicación expositiva estarás maduro. Pero si llevas 30 años en una iglesia donde se predica solo de manera cómica, serás el mismo niño que cuando empezaste. Sí, el predicador sí importa. Tiene que ser expositivo. Si no, no sirve para mi alma. ¿Entiendes eso, iglesia? Y en ese sentido tienes que apoyar a los predicadores expositivos. Tienes que identificarlos. Ahora, si tú vienes por primera vez, puedes decir: no me gusta la música, pero ese predicador me hizo temblar. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Espérate un momento con el asunto de la música. Sacrifica un poquito de tiempo, tus deleites musicales. Para por un momento de escuchar a estos músicos contemporáneos y escucha más la Escritura bien explicada. La iglesia de nuestro tiempo se ha edificado escuchando a cantores y cantoras del mundo que tienen nombre de cristianos y no han escuchado la palabra de Dios. Para de escuchar a estos músicos que tanto te cautivan y escucha a un predicador expositivo y verás que tu alma comienza a cambiar. Para. Si viniste hoy por primera vez y no te gustaron los himnos, alguno de ustedes está aquí sentado diciendo: cuando estaban cantando, me sentí como en una misa. Otro dijo: me sentí como en un funeral. Pero este predicador me hizo temblar. Espera un poco. Niégale un poquito a tu carne sus gustos musicales y escucha más la palabra bien predicada. Y en unos meses volvemos a hablar. Y me dirás si el poder de Dios no está en este lugar. Iglesia, debe reconocer la importancia de la predicación expositiva. Biblia y solo Biblia bien expuesta. Biblia y solo Biblia bien expuesta. Un pasaje correctamente leído. Una unidad de pensamiento exacta, donde se ve un tema único, donde se interpreta a la luz de un contexto correcto. El predicador está todo el tiempo en el texto. No como el predicador temático que va del timbo al tambo y al retambo y al retimbo y se olvida del texto. No, aquí tú ves que el predicador está todo el tiempo en el texto. Y el predicador predica con unidad. El mensaje tiene un solo centro, es ordenado, el predicador es ordenado, predica de manera sencilla, hace aplicaciones y muestra a Cristo y sobre todo predica con pasión, porque la predicación expositiva no puede ser aburrida. Si un hombre se llama predicador expositivo, pero sus oyentes se duermen, no es un predicador expositivo. Bueno, salvo 2 o 3 que sufren de narcolepsia. La narcolepsia es una enfermedad que inevitablemente hace que la persona se quede dormida. Y a esos hermanos no los mantiene despierto ni el mejor predicador expositivo no puede evitar que 2 o 3 cabeceen en su predicación. Pero esa es la excepción. La predicación no puede ser aburrida. Así que la pregunta es, iglesia, ¿en esta iglesia se practica la predicación expositiva? O si tú nos visitas por primera vez o nos estás viendo en la internet, hay que hacerte estas preguntas. ¿En qué está centrada tu iglesia? ¿Está centrada tu iglesia en la prosperidad, en el dinero? ¿El momento más sublime del culto de tu iglesia es recoger la ofrenda?
¿O tu iglesia está centrada en estrategias para ganar a personas? ¿El G12 o encuentros? ¿Tu iglesia está centrada en profecías, en milagros, en visiones, en sueños, en demonios? ¿En qué está centrada tu iglesia? ¿En la obra social? La obra social no es mala, pero la iglesia no puede estar centrada en la obra social. ¿O está centrada tal vez en un apóstol? ¿O en alguien, como alguien me decía en estos días, que hay un hermano, bueno, no sé si llamarlo hermano, pero hay una persona que dice que él es el Moisés de esta época? ¿Tu iglesia está centrada en el Moisés de esta época? ¿O en una predicación expositiva que muestra a Cristo y solo a Cristo? ¿Cuál es el lenguaje de tu pastor? ¿Cuál es el lenguaje de tu pastor? ¿Tu pastor dice, es que el Espíritu Santo me habló directamente? No. Predicación expositiva. ¿O tu pastor dice que tuve una visión o un sueño? No. Predicación expositiva. ¿O tu pastor dice, tengo una palabra de Dios para ti? No. Predicación expositiva. Cristo y solo Cristo a través de una predicación expositiva. Y el creyente solo crece cuando ve la hermosura de Cristo a través de una predicación expositiva. Hermano, ¿oras tú para que abunden los predicadores expositivos en esta iglesia y en las iglesias del mundo? Para ello deben haber escuelas de predicación dentro de la iglesia y seminarios como el Seminario Reformado Latinoamericano para preparar predicadores expositivos. Finalmente, si tú has venido hoy como visitante, si tú nos visitas y estás aquí por primera vez, acabamos de leer en el pasaje que la verdadera predicación redarguye y reprende. Es mi deber, antes de terminar este sermón, redarguirte, es decir, hacerte ver tu pecado. Y la única forma, amigo que nos visitas, de hacerte ver tu pecado, es hablarte de la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, te muestran que tú eres un pecador. ¿Has mentido tú alguna vez, amigo que nos visitas? Si eres honesto vas a decir, sí, he mentido. ¿En qué te convierte eso? Te convierte en un mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. ¿Has robado tú alguna vez? Si eres honesto, vas a responder que sí. ¿En qué te convierte eso? Te convierte en un ladrón. La Biblia dice que ningún ladrón entrará al reino de Dios. ¿Has cometido impureza sexual alguna vez en tu vida? Si tú eres honesto vas a decir sí. ¿Y eso en qué te convierte? En un fornicario. Y la Biblia dice que los fornicarios no entrarán al reino de Dios. ¿Has honrado a tus padres toda tu vida? Si tú eres honesto vas a decir, no, no he honrado a mis padres toda tu vida. Y eso te convierte en un violador del 5º mandamiento de la ley de Dios. Y esos no entrarán al reino de Dios. La ley de Dios te deja ver tu pecado. Tú has violado la ley de Dios infinidad de veces y por eso serás juzgado y condenado al fuego eterno del infierno. Pero ahora viene la nueva noticia. Cristo vino para salvar a pecadores como tú. Él murió en una cruz para pagar por tus pecados y darte una perfecta salvación. Debes ahora arrepentirte de tu pecado, creer en Jesús. Decirle a Jesús que tenga de ti misericordia, que te dé el perdón de tus pecados y venir a Él. No tienes que venir aquí al frente. Algunas iglesias te van a decir, levante la mano, venga aquí al frente. En esta iglesia no te vamos a decir que hagas nada distinto a que allí en tu corazón realmente te duelas de tu pecado y reconozcas tu miseria y le pidas perdón al Señor. Solo los miserables entrarán al reino de Dios, porque ellos, arrepentidos de su pecado, confiaron en Cristo para salvación y no en su propia justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo, y luego ven a ser parte de una iglesia donde se practica la única y verdadera forma de predicación. La predicación expositiva. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Gracias, Señor, porque hoy una vez más has cumplido tu promesa. Has estado con tu pueblo y has hablado a tu pueblo por medio de la predicación expositiva. Gracias porque nos has dejado claro este pilar fundamental para la existencia de la iglesia.
Gracias porque nos has plantado sobre este fundamento y hoy tenemos predicadores expositivos. Te pedimos que abunden más y más, que tengamos más predicadores expositivos. Incluso te pedimos que en nuestra iglesia vengan mejores predicadores expositivos que los que ahora tenemos. Te pedimos que nos des el privilegio de enviar predicadores expositivos a todos los lugares del mundo donde tú quieras que vayamos. Ayúdanos a preparar a esos predicadores expositivos. Bendice el Seminario Reformado Latinoamericano y el enorme esfuerzo que están haciendo nuestros hermanos en Norteamérica, GTC, nuestro hermano Noé y los demás hermanos, por tener un seminario que capacite a jóvenes, aspirantes al ministerio, como predicadores expositivos. Bendícenos, Señor, en el avance de tu reino. Hoy hemos entendido